Televidentes de Colombia y el exterior, cordiales saludos, bienvenidos a la plenaria programa institucional de la Cámara de Representantes. Nuestro invitado, el congresista por el departamento del Tolima, administrador de empresas financieras, Pierre García Jacquier, de padre colombiano, de madre francesa, nació en Canadá, pero se ha establecido en nuestro país y es un congresista joven perteneciente al Centro Democrático. Representante, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha estado? Bueno, no, a usted, José Alfredo, gracias por esta invitación, gracias por esa presentación, le quedé un deuda y un especial saludo a todos los televidentes. Con formación académica en Francia y en los Estados Unidos y poniendo todo su conocimiento al servicio del pueblo colombiano, hace parte de las comisiones encargadas de estudiar, de analizar la reforma tributaria. ¿Es buena o es mala, representante, la reforma tributaria que se discute? Pues a mí me parece que en este momento, como está la economía, que empieza a caer la producción petrolera, el costo del petróleo, que se ha incrementado el valor del dólar, que las condiciones continentales económicas son adversas, la reforma tributaria no se está enfocando como debe. Veo un gobierno preocupado por tapar un hueco fiscal de 12.6 billones de pesos, necesita esos recursos, pero al mismo tiempo buscando esa plata va a desestimular en el corto plazo y en el mediano plazo la economía colombiana y va a afectar el aparato productivo, la empresa y por supuesto la clase media. Varios expertos señalan o utilizan el término antitécnica como para referirse a la reforma tributaria. ¿En qué consiste la aplicación de ese concepto? Pues es una forma grandilocuente, a mi modo de ver, de evitar utilizar calificativos negativos. Se dice la reforma es antitécnica, en vez de decir es perversa, es nociva para la salud, afecta a los sectores productivos, es en contra de la clase media. Entonces, por eso dicen que es una reforma antitécnica. Los defensores de la iniciativa coinciden, representante Pierre García Jacquier, en que se generará empleo, se blinda, se entregan herramientas para favorecer el mayor número de empleos en el país. ¿Eso es verdad o usted considera que no? Pues yo considero que no es verdad. Yo veo dos temas. Primero, el gobierno anuncia que ha trabajado para lograr una formalización del empleo. Todos estos contratistas que se conocen por los regímenes de prestaciones de servicios, vemos que no es cierto que haya habido una formalización importante. Más bien es un gobierno que trata de aumentar la inversión, que no produce rentabilidades económicas, es decir, mayor burocracia, más contratos informales, más contratos de prestaciones de servicios, es lo que se va a buscar. Y por otro lado, vemos que no se está haciendo un debate serio sobre lo que van a ser los ingresos de la nación. Yo creo que ahí hay un problema que nosotros tenemos que abordar con mucha seriedad porque vamos a afectar el aparato productivo de la nación. Usted mencionó, representante Pierre García, el tema de la producción de hidrocarburos. ¿Se sustenta la economía colombiana en su gran mayoría o única y exclusivamente de hidrocarburos o depende de otros factores? Bueno, pues Colombia tiene un desafío y un reto muy grande. Nosotros no éramos un país petrolero dependiente, no éramos una economía basada sobre una producción petrolera como lo pueden ser los países de los Emiratos Árabes, como lo puede ser Arabia Saudita, como lo es Venezuela, y teníamos que aprovechar esos recursos, esa bonanza petrolera para construir un país competitivo, un país moderno, para dejar una industria fortalecida, para dejar un comercio sólido donde podamos entonces nosotros tener una economía donde haya empleo, donde haya producción sobre la base de la industria y el comercio y no del petróleo. Y en este momento no hemos crecido la industria, no hemos crecido el comercio y hemos vuelto una economía 100% petróleo dependiente, es decir, que necesitamos la plata de las regalías para poder construir, para poder hacer las obras de inversión, para poder hacer la inversión social y vemos que esta plata cada día se está acabando, que cada día es menos y que las reservas no nos dan sino para 6 o 7 años más. Ahí hay un reto muy grande. Congresista, entonces, ¿en qué estamos cuando los técnicos del gobierno insisten en que la economía va creciendo a un paso gigantado, incluso por encima de otros países del continente? Pues la economía colombiana ha crecido por factores distintos a aciertos del gobierno nacional. Yo lo digo, veo que hay unos empresarios que han trabajado con mucha dedicación. Pues la bonanza petrolera ha sido un factor internacional hasta la fecha, porque ahora que empieza a caer el costo del barril, creo que vamos a ver unas afectaciones internas. Pero yo no creo que el panorama es tan positivo, sin tampoco salir a escandalizar, sin tampoco salir a asustar a los televidentes. Siento que el panorama económico de corto y mediano plazo es más bien gris. Ya vamos a seguir hablando de la reforma tributaria, pero es importante consultarle a un administrador de empresas financieras el boom por el que atraviesan algunos departamentos y ciudades, por ejemplo, Santander y Bucaramanga y el departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla. ¿A qué obedece, representante?
Bueno, la ciudad de Barranquilla, cuando uno conversa con algunos empresarios, primero han acertado muchos empresarios en aprovechar las condiciones del puerto, las condiciones de algunas administraciones que han acertado en generar desarrollo empresarial o industrial y entonces ya exportan a mercados internacionales, sea México, sea Estados Unidos, sea a Europa o Asia, y eso les ha generado un crecimiento. Y por otro lado, los problemas que ha tenido Bogotá, el encarecimiento del finca raíz en Bogotá, de la dificultad de conseguir lotes para la construcción, ha hecho que también muchos constructores y muchos inversionistas bogotanos o del interior se hayan ido a la costa, principalmente a Barranquilla, y por eso ha crecido de esta forma Atlántico y Barranquilla. ¿Y fenómenos del vecindario como Venezuela marca alguna injerencia para este progreso? Bueno, sí, claro, de cierta manera lo vemos también en las inversiones de portafolio en bolsa, lo vemos por supuesto en el finca raíz, no solo en la costa Caribe, sino también en Bogotá. Hay venezolanos que, huyendo de ese régimen castrochavista, de ese régimen perseguidor que no respeta la libre empresa ni el capital privado, han encontrado en Colombia hasta la fecha un paraíso donde puedan ellos buscar una tranquilidad, un parecido a sus costumbres, por supuesto una cultura también afectuosa hacia ellos, y entonces han traído sus recursos a nuestro país. Este es un espacio de gran sintonía en Lérida, Cajamarca e Icononso, en el departamento del Tolima. Precisamente los habitantes de esos municipios que le preguntan, representante Pierre García Jaquier, ¿por qué la reforma tributaria es mala como está concebida ahora y qué se debe rescatar de la misma? Pues, José Alfredo, para esos amigos que usted menciona de esos municipios de mi tierra del Tolima, la reforma es mala porque no trabaja en pro de la agroindustria, porque no fortalece ni apoya a los productores del campo, a los agricultores, a los caficultores, y porque desincentiva la creación de empresa y las inversiones de capital, que son las que generan empleo. Ibagué es una de las ciudades hoy con mayor desempleo del país, y nosotros, en vez de limitar la creación de empleo, tenemos es que fomentarlo para que más tolimenses y colombianos tengan oportunidades laborales y así ingresos para llevar a sus casas. Y segundo, porque veo que está afectando también la economía en general, y entonces pues si se afecta la economía nacional, se afecta la economía departamental, y eso nos va a afectar en últimas a todos los ciudadanos. Y esta reforma tributaria no abarca aspectos fundamentales, por ejemplo, como el agro, si se tiene en cuenta que hubo paros, que hubo manifestaciones, y para ayudar, para blindar, para fortalecer a los caficultores, a los cacauteros, a la gente de la papa, precisamente no se concibió de esa manera la reforma para ayudar a ese sector. No, entonces ahí están los dos discursos que siempre mantiene el gobierno, como dos paralelos. Por un lado, el discurso político de decir vamos a cumplirles a ustedes, vamos a invertir más que como nunca antes se ha visto recursos, el Ministerio de Agricultura tiene el mayor presupuesto de su historia, vamos a salvar el campesino colombiano, es el discurso político. Pero cuando uno revisa el discurso técnico, el discurso real, lo que está haciendo el gobierno en la reforma tributaria, por ejemplo, no van a continuar con los incentivos que hay para los cultivos de tardío rendimiento, para la agroindustria, que en últimas es la que genera ingresos y que hace que el campo sea rentable y que genera empleo con prestaciones, empleo formal como necesitamos nosotros en las zonas rurales. Entonces están dos discursos incompatibles. ¿Qué le aportaría el doctor Pierre García Jaquier a esta reforma y con qué definitivamente no se casa? Bueno, mi compromiso como representante a la Cámara de un departamento, en últimas, rural, agrícola, mi compromiso como representante a la Cámara del Centro Democrático es que vamos a defender el aparato productivo, vamos a defender al pequeño y mediano empresario para que el gobierno tome medidas que le permitan crecer su empresa, que le permitan seguir invirtiendo y seguir creciendo para su beneficio, su prosperidad y la de todos los colombianos. Y adicionalmente una defensa, pero muy férrea, de los intereses de la clase media asalariada y trabajadora. Nosotros no podemos permitir que un gobierno que se ha excedido en derroches busque los recursos en los bolsillos de los colombianos. Eso es inadmisible. ¿Cómo queda el sector rural, ese amplio cordón del cual muchos procedemos en el país en esta reforma tributaria? Pues en esta reforma tributaria, al igual que los sectores productivos de la economía, se van a ver afectados. Si usted le suma una reforma, un nuevo modelo de impuestos donde no se está teniendo en cuenta que la situación económica del país va a cambiar para mal, que vamos a tener problemas económicos, entonces vamos a ver que todos los sectores de la sociedad se van a afectar. Si usted le suma a esto ahora el segundo problema grave que hay en Colombia, que es la escalada en la inseguridad, nosotros entonces para las regiones rurales vemos que van a haber serios problemas en el corto y mediano plazo. Doctor Pierre García, usted no tiene duda, y lo hemos escuchado ya en dos oportunidades, que la economía colombiana va a sufrir algo, va a presentar un descenso, un decaimiento.
Pues tenemos ese compromiso, ese es el desafío de nosotros ahora en esta reforma tributaria como congresistas, de brindar una reforma que produzca en el corto plazo una reacción a lo que está pasando a nivel continental. ¿Qué es lo que está pasando? Se dispara el dólar, se ha subido, ven que pasó de 1.800 pesos a un poco más de 2.160 pesos en menos de 3 o 4 meses. Vemos una caída en la producción petrolera interna, no hemos podido sobrepasar la barrera o mantenernos en la barrera del 1.000.000 de barriles de producción diaria, y a la misma vez vemos un petróleo que estaba proyectado por el mismo ministro de Hacienda arriba de $90 barril y hoy está en la frontera de los $70 por barril. Todos esos cambios en la economía internacional, por llamarla así, afectan el panorama local, porque si a los vecinos o a las grandes potencias económicas les da una gripa, a los colombianos nos da neumonía. Ese es más o menos el contraste. Los expertos en economía, cuando el dólar baja, se queja y dice que debe tener más o menos un promedio entre 1.950 y 2.000 pesos. Pero cuando se pasa también ese nivel, genera complicaciones. ¿Cuál debe ser el comportamiento del dólar para beneficio de la economía nacional? Bueno, pues que ese es un tema de nunca acabar, porque depende también a un economista de qué escuela se lo pregunte usted. Hay economistas que defienden a ciertos gremios, a ciertos sectores. Hablemos, por ejemplo, de los floricultores. Ellos quieren un dólar más alto para que cuando vendan sus productos en el extranjero integren más pesos en Colombia. Entonces eso les sirve a ellos. Y por otro lado, usted tiene los sectores, digamos, un poco más orientados hacia lo social, que quisieran ver un dólar muy barato para poder importar maquinaria de forma más barata, a menor costo, para poder traer capital humano, conocimientos. Si el dólar está más barato, usted puede pagar profesores extranjeros, por ejemplo, para los niveles universitarios, doctorados, etcétera, traerlos a Colombia y pagarles menos que lo que le costarían con un dólar caro. Entonces ese siempre es un discurso de nunca acabar, pero veo que los gremios todos aciertan que les gusta la barrera de los 2.000 pesos por dólar. Mencionaba usted ahora los impuestos. ¿Una sociedad o una economía sin carga impositiva puede mantenerse a flote, puede ser eficiente, surgir? Bueno, digamos que uno no puede permitir llegar a un escenario de cero impuestos, porque nosotros necesitamos como Estado, como nación, que los que tienen más dinero contribuyan para las causas de las personas que no tienen nada. Eso, digamos, es el tema de equidad, progresividad, que a mayor ingreso, o sea, mayor riqueza, mayor impuesto. Eso es un tema que no se discute. Pero al mismo tiempo ya estamos viendo que en Colombia hay unos niveles tributarios, o sea, unos impuestos demasiado altos comparado a otros países. Entonces en Colombia eso hace que los inversionistas, que los empresarios no puedan tener un ambiente positivo para competir en igualdad de condiciones. Y cuando empezamos a tener esas desventajas, que es más fácil producir en Estados Unidos, por ejemplo, que en Colombia, entonces nosotros perdemos competitividad y nuestra economía se debilita y así perdemos todos los colombianos. Ya que hace mención de los Estados Unidos, ¿cómo está nuestro país, Colombia, en el concierto internacional, comparándolo, por ejemplo, con potencias como Brasil o como Perú, que se está constituyendo una economía sólida en la región, o el mismo Ecuador? Bueno, digamos, Ecuador sí ha tenido un crecimiento muy importante, han sabido manejar sus regalías para generar las inversiones de infraestructura que necesitaba, acompañado de inversión social que también ha brindado, digamos, tranquilidad en un país que tenía mucha pobreza. Pero a nivel continental, Colombia en este momento está bien y por eso esta reforma tributaria tiene que ser abordada con mucha seriedad, sin fanatismos políticos y sin decirle mentiras al pueblo, que es lo que me parece que está pasando por parte del gobierno nacional, que están diciendo que todo está color de rosa, que todo está perfecto, porque podríamos terminar viendo los problemas que hoy tiene Brasil, que enfrenta una crisis económica, los problemas que muy pronto va a tener Chile, que ya empezó a tener una desaceleración del crecimiento que venía teniendo en los últimos años, o lo que está pasando en Argentina, que está mirando a un default, o sea, no van a pagar sus deudas porque no tienen las condiciones económicas que ellos creen. Y ante Estados Unidos, para responder su pregunta directa, nosotros sí estamos a años luz de tener una economía competitiva como la de ellos, donde se protege a la inversión, pero por supuesto cobrándole impuestos para que entonces se puedan brindar beneficios a las clases menos favorecidas. El representante dirá, y con esto finalizamos, un ciudadano del común, pero ninguna economía en el mundo ha sido eternamente estable, ni en lo bueno ni en lo malo. De acuerdo, no hay modelo perfecto. No hay modelo perfecto ni modelo que se proyecte para toda la vida, por supuesto, porque los cambios de corto y mediano plazo, lo que pasa entre los vecinos, lo que pasa con los rivales, la competencia. Pero nosotros sí tenemos una obligación, cuando usted me hacía esa pregunta sobre la bonanza petrolera, de aprovechar ese momento en donde tenemos empresas como Ecopetrol que producen ganancias importantes para la nación, a tomar esa plata y hacer las inversiones que proyecten un país
moderno, competitivo a largo plazo y tengamos así un país próspero, y no que vayamos a comernos esa plata, como dicen coloquialmente en la calle, a malgastarla, que es lo que pasa en muchos casos, y después quedarnos sin la gallinita de los huevos de oro y viendo un país lleno de necesidades sin ingresos así importantes como los que genera el petróleo. Ese es un desafío de mediano plazo para la economía colombiana. Radiografía de la reforma tributaria por el administrador de empresas financieras, el doctor Pierre García Jaquier. Congresista, bienvenido siempre, muchas gracias por acompañarnos. No, a usted muchas gracias siempre por este espacio, por su trabajo y por comunicar a los colombianos el trabajo que hacemos desde el Congreso de la República. Muchas gracias. A los televidentes de Colombia y el exterior muy amables, nos reencontraremos en cualquier instante. Hasta entonces, permiso.